Buenas noches, República Dominicana. Qué bueno que están con nosotros en esta entrega de El Repaso correspondiente a este fin de semana. Como siempre, Maxi Manzueta e Israel Figueroa estamos con ustedes en esta calurosa semana donde desde el lunes hasta muy entrada ya la semana, uno de los temas que ha estado dominando la agenda ha sido la salida de prisión de Mario José Redondo Llenas. Ah, pero tú no has dicho buenas noches. No, está bien, no importa. Estamos aquí. Señores, buenas noches. Sí, un tema... Sí. Yo no sé si a ti te pasa de igual, mucho calor. pero aquí hay muchas personas que han muerto en situaciones horrorosas, que fíjate que a los 20 años o a los 25 algo intentó salir de prisión en condicional y nuevamente la sociedad se levantó en eso. Por alguna razón que yo no estoy en capacidad de describir, ese hecho ha marcado toda una generación. Realmente. Y fíjate que los que éramos niños cuando eso pasó, uno se quedó en shock. Uno entendía que tú no podías salir a la calle, que te podía pasar lo mismo. Uno no entendía evidentemente los detalles. Son imágenes fugaz que todavía uno pero se mantiene le transitan uno no por recuerda, la mente. uno no recuerda los detalles del hecho, ahora lo que uno vuelve y lee los periódicos y las crónicas, pero sí uno recuerda el miedo que uno sentía. Sí, y entonces ahora uno dice, por ejemplo, ya él cumplió. Ya cumplió. Independientemente del sentimiento, independientemente de lo horrendo que fue el hecho y de lo que eso ha generado en la sociedad, como tú bien señalas, desde entonces hasta aquí todavía eso no se supera, pero hay una ley y la ley establece que ya esa persona cumplió su condena, sí, ya cumplió su pena. Entonces, independientemente de que la sociedad quiera seguir martillando, quiera seguir condenando, y de hecho la condena social está y la va a tener siempre encima. Donde quiera que ese ciudadano vaya, la gente lo va a mirar mal y no lo va a querer cerca, porque eso es así. El ser humano repudia lo que en determinado momento va a hacer daño, y un crimen tan horrendo como eso todavía está en el imaginario de la ciudadanía. Pero ya cumplió. Sí, ya cumplió. Fueron 30 años. Completicos. Sin enfermarse. Ajá. Al menos que información que uno no, tenga. Si se enfermó, se sanó ahí dentro. dentro. Se enfermó, se sanó, pero no se enfermó. Siempre estuvo con su misma actitud. Hizo su familia en la cárcel. Hizo su familia en la cárcel, que por cierto, como si fuera un recordatorio de la providencia, qué tan parecido es su hijo al primo que él mató. Igualito. O sea, es que tú lo ves y tú dices, pero si Llenas Aybar estuviera vivo y creciera, su fotografía de jovencito era ese. ¿Qué otra cosa? No hay por qué atacar a sus hijos. Claro que no. Sus hijos no tienen la culpa de lo que su papá hizo. No tienen ¿Entiendes? culpa. Entonces, yo creo que esa parte, debemos ser cuidadosos con eso, señores. Ni su familia tampoco. No, es que fue él el que cometió el hecho. Entonces, él fue el que cumplió sus 30 años. Cualquier situación que se dé es con él. No podemos atacar a su familia porque su familia no es responsable de eso. Pero una pregunta que uno lanza al aire, luego de 30 años, un hecho horrendo, ¿cómo tú te expones a los medios de comunicación con tanta facilidad, de manera innecesaria? Era tú agarrar, salir calladito y lo no más decir callado nada posible. Pero no hablar, no... Hay muchos que entienden que ese es él. Sí, él sigue buscando cámara. Ese es él. Entonces, esa frialdad para tú evadir... Habría que sentarse a chequear ese video nuevamente y verlo varias veces para tú darte cuenta incluso del control que él tuvo de todos los periodistas que estaban ahí. Y te estoy hablando de periodistas mandándole misiles. ¿Tú sabes qué? Haciéndole a él las preguntas que nosotros lo hacemos. ¿Por qué lo mataste? No, ¿Quién estuvo contigo? Y él decía, habrá tiempo para... esta conversación puede extenderse más. ¿Tú sabes cuál es el problema que tenemos en nuestro bello país? ¿Cuál de tantos? Uno de ellos es que en nuestras cárceles no hay un sistema que te garantice que ese tipo de casos sean tan siquiera estudiados. Que ese ciudadano, por lo menos un médico especialista en la materia, un psiquiatra, un psicólogo, haya intervenido a ese ciudadano.
¿entiendes? Cuando eso ocurre fuera de acá, hay un seguimiento a ese ciudadano para ver qué patología es la que tiene que lo llevó a cometer ese hecho. Porque fácilmente esa misma patología lo lleva a cometer un hecho similar más adelante, porque no se trató. Porque no se trató. Entonces, lo propio pasa con el chamán chakra. ¿Te acuerdas del chamán? Claro que sí, ¿Cómo olvidar al chamán? Inolvidable. Entonces, ¿qué se ha hecho con el chamán? ¿Quién está atendiendo al chamán? ¿Cómo sabemos que tan pronto el chamán salga no va a cometer el mismo hecho o un hecho similar? ¿O lo va a hacer en la cárcel? Entonces, son situaciones que se han dado lastimosas, que de verdad han lacerado, que le han generado dolor en la población en sentido general. Pero no hay un seguimiento médico como tal para tú evaluar a esa persona y saber qué es lo que tiene en esa mente que lo lleva a cometer ese tipo de hechos. Totalmente de acuerdo. No, eso no pasa, se hace nada aquí. Eso pasa igual que con los muertos por accidente de tránsito. No solamente los muertos. Recientemente. Aquí tú te suicidas y nadie investiga por qué tú te suicidaste. Sí, cada caso debería ser segregado para ver por qué. Claro. El que chocó hay que ver, ok, un accidente, pero él estaba drogado, estaba borracho, se durmió. El vehículo tenía problemas, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hay casos como eso que tú muy bien mencionas, que, óyeme, uno se queda absorto, pero hay que ver cuál es el trasfondo. Pero, mi amor, y aquí ya hay suficiente capacidad profesional para aplicarlo y llevarlo a interrogatorio, darle seguimiento y ver cómo eso se puede evitar. Un niño, una niña de 14 años se suicida, se ahorca, por ponerte un caso. Deja una carta diciendo que no aguantaba más. Pero tú no investigas si esa niña anteriormente fue abusada por una persona que está vivo y que está ahí y que sigue abusando de otro. Simplemente sabemos que esa persona se quitó la vida, pero no sabemos qué pasó en su entorno que lo llevó o la llevó a cometer ese hecho. Entonces, aquí, lamentablemente, los organismos de investigación se centran en pasó el hecho, se acabó. No abundamos, no buscamos, no rebuscamos para saber qué motivó a que se dé ese hecho. Y eso es malo, eso es peligroso. Se quedan temas sueltos. Todo se queda suelto y se siguen dando hechos que tú no sabes por qué ocurrieron cuando tú tuviste la oportunidad de sancionar o de llevar a la justicia incluso a personas que fueron los que motivaron a que se dé ese hecho. Y eso no se hace aquí. Y tomar correctivo en la política pública, claro, y ver dónde tú tienes que reforzar. O fácilmente tú tienes un pedófilo en la familia y ni cuenta te da, porque a quien abusó o de quien abusó no está para decirlo. Sí. Igualmente, los medios de comunicación también, a veces a mí me sorprende con la facilidad con que nosotros informamos sobre los suicidios. Wow. Y decimos que se suicidó cuando en otros lugares siempre el suicidio es una teoría que confirman las autoridades. Pero claro. Porque hay mucha gente que lo suicidan, por decirlo de alguna manera. Pero entiende, pero una cantidad importante. Claro, y te arman una escena y tú dices, bueno, esto fue un que suicidio. tomó pesticida. Ajá. ¿Tomó o se lo dieron? Exacto. Lo suicidaron. Lo suicidaron, aquí no se investiga nada. El que murió, que las autoridades presumen que fue suicidio, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Nadie investiga nada. Eso lamentablemente. Hacemos una pausa y al regreso más de El Repaso, por favor, no se retiren que luego tenemos interesantísima entrevista.